Vaya conmigo, por favor, a ese evangelio, al evangelio según Juan. Solo para leer un versículo, y existe la posibilidad que luego leamos algún otro. Pero leamos el 17, por ejemplo. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Está hablando de, obviamente, la ley mosaica, la ley de Sión, la ley que fue dirigida a Israel. El Antiguo Testamento, en particular los primeros 5, que son los libros de Moisés. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, diga gracia, y la verdad, hay que decir verdad, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No de Moisés, sino de Jesucristo. La gracia de la que hablamos en el Nuevo Testamento no es simplemente la gracia que podamos tener para con una persona o resultarle simpático a alguien. La gente habla de ese tipo de gracia y sin duda es gracia. Y hay personas que nacen agraciadas, es decir, con ciertas cualidades y ciertas características. Pero de la que habla el Nuevo Testamento es aquella gracia que es producto de la obra de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa gracia, ese beneficio, esa bendición se requiere, y anótelo, porque me parece que esto es como para que lo repitamos. Se requiere aceptarle como Señor para recibir sus beneficios como Salvador. A todos nos encanta la idea de tener un Salvador. Alguien que nos libre del mal, alguien que nos salve de lo malo, de lo negativo, de lo peligroso. Pero se requiere recibirle como Señor, recibirle como autoridad, recibirle como Dios, recibirle como Supremo para que podamos disfrutar los beneficios que Él nos da como Salvador. No debemos fantasear ni soñar con los beneficios de Cristo si no aceptamos su sacrificio, si no los recibimos a Él en nuestros corazones. De modo que no basta con practicar la religión, si es que queremos llamar religión al cristianismo. No basta con decir yo creo las doctrinas del cristianismo y creo que es verdad lo que dice. Y luego comentamos en términos generales. No podemos aceptar a Jesús a medias tintas. Por favor, dígaselo al que está al lado suyo. Dígaselo al otro y a la otra. Sí, no le tenga miedo, dígale. No podemos aceptar a Jesús a medias tintas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no podemos decidir qué de lo que Jesucristo dijo acepto y qué de lo que Jesucristo dijo rechazo. A Jesús o lo aceptamos plenamente o no lo hemos aceptado. O le servimos entregándole todo nuestro ser o no le estamos sirviendo. La idea de que yo puedo emitir juicio sobre lo que dice Jesús. Bueno, cuando Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, más o menos entiendo lo que quiere decir. Cuando dice que fuera de Él no hay otro camino. Bueno, me parece que está exagerando de alguna manera porque se pudiese llegar a Dios a través de otro camino. No es verdad. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo es exactamente como Él lo dijo.
Y lo recibimos, lo aceptamos y creemos en él, o tenemos que cambiarlo por otro. Hay gente que ha decidido cambiarlo por otro. En lugar de servir a Cristo, sirven a Buda. En lugar de servir a Cristo, sirven a Krishna. En lugar de servir a Cristo, sirven a cualquier otro Dios que le diseñen a su gusto, a conveniencia. ¿De qué nos sirve practicar religión de superficialidades? Nuestro versículo dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Obviamente la del Sinaí. Juan de ninguna manera está criticando la ley. Juan está estableciendo la diferencia, está describiendo cómo son las cosas. Ningún judío hubiese objetado esa declaración. La ley nos fue dada por medio de Moisés, porque el judío creía con todo su corazón que en efecto así había sido. De hecho, con tal dignidad trata el Nuevo Testamento la ley mosaica y de ninguna manera la difama o la ataca de ninguna forma. Con tal dignidad dice el Nuevo Testamento que la ley mosaica no solo fue dada por Moisés, un hombre respetado y honrado, no solo en el Antiguo, pero en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, en todas las Escrituras y por la eternidad. La honra de ese Moisés no podrá ser borrada. Así es que aquí Juan no está diciendo que la ley no sirve porque fue dada por ese Moisés. Todo lo contrario, con mucha honra, fue dada por medio nada más y nada menos. Eso lo añadí yo. Nada más y nada menos que por medio de Moisés. Pero luego también añade el Nuevo Testamento que mediaron ángeles, que había ángeles. De hecho, el criterio judío era que habían millares de ángeles en aquel monte cuando la ley estaba siendo entregada. Ese cuadro, no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, acerca de la ley es cosa extraordinaria. Esos 10 mandamientos siguen vigentes en el día de hoy, no solo en la experiencia religiosa, pero en las leyes, en los códigos penales, en las constituciones del mundo. No hay mucho que se le pueda cambiar a esos 10 mandamientos. Es difícil rechazar esos 10 mandamientos. Y los principios que se esbozan en esos 5 libros también deben ser considerados por todos nosotros. Lo que va a decir el Nuevo Testamento no es que la ley es mala. Lo que establece Jesús, el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos y algunos otros autores del Nuevo Testamento, no es que la ley fue mala, es que no podíamos cumplirla. Y eso es como decir, tan buena que no había forma de cumplirla, tan extraordinaria, tan precisa que no había manera de obedecerla en su totalidad. Y no hay manera de obedecerla en su totalidad porque media un principio que dice que si usted desobedece un punto de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Es como Jesús. Si usted rechaza un dedo de Jesús, usted rechazó a todo Jesús. Si alguien rechaza una enseñanza de Jesús, rechaza toda enseñanza de Jesús. No podemos aceptar al Señor por partes. No podemos aceptar su doctrina por partes. Y no podemos obedecer la ley por partes. Jesucristo entonces vino para cumplir la ley.
Eso establece el Nuevo Testamento. No vino para abrogarla, sino para cumplirla. Nadie la había cumplido, nadie podía ser salvo. Jesucristo la cumplió y esa salvación nos la regaló. Aleluya. La salvación del Hijo de Dios es un regalo de Jesucristo, el unigénito del Padre. Alguien debe darle gloria. Entonces la ley no fue un castigo a Israel. La ley fue un privilegio. Lo que los otros pueblos no habían recibido. Lo que nadie había visto, Dios lo trae por medio de Moisés. Ese caudillo extraordinario, amigo de Dios, hablaba cara a cara con Dios. ¿Se imagina? Esa idea de cara a cara es la idea de intimidad. Es la idea de cercanía, es la idea de confianza. Dios le concedió a Moisés la confianza de entrar a donde otros no habían entrado y participar con él en lo que otros no habían participado. Pero entonces, nuestro versículo, después de decir que la ley vino por medio de Moisés, añade, pero, y aquí viene el punto más fuerte e importante, la gracia y la verdad. Si no conocemos esa gracia y esa verdad, andamos en la mentira y en la desgracia. Créame que es desgracia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay algunas cosas que son de mirar y de considerar en esta segunda parte que me parecen de suma importancia. Una de ellas, ¿se dio cuenta usted que en la primera porción, cuando habla de Moisés, dice la ley fue dada por medio de Moisés? Dada por medio de Moisés. Ese dada dice que otro la dio. Fue dada por medio de Moisés. Y que Moisés fue el intermediario. Es decir, Moisés estaba en el medio, extendió la mano y por medio de él fue dada la ley al pueblo. Nada tuvo que ver Moisés con esa ley. Moisés no la escribió. No es de su autoría, quise decir. Moisés no es el autor de esa ley. No son los mandamientos que a él se le ocurrió. No fueron las leyes que a él se le ocurrieron. No, fue dada por medio de él. Moisés estaba allí, la tomó y la entregó. El Padre la pasó al pueblo por medio de Moisés. Fue dada por medio de Moisés. No así la segunda parte. Mire lo que dice. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vinieron por medio de él. No, él no fue simplemente el intermediario que la pasó. Vinieron por medio de él. Ve, sin Moisés hay ley. Sin Cristo no hay verdad. Sin Cristo no hay gracia. La gracia y la verdad vienen a través de él, por medio de él, vienen en él, porque gracia y verdad es él. Es él. De hecho, como dato curioso, la palabra que allí se traduce como venir, vinieron por, es la misma palabra que en ese mismo capítulo se utiliza en el versículo 3. La misma palabra se repite. Algunos traductores decidieron traducirla aquí como venir, pero es la palabrita que está en el versículo 3 de ese mismo capítulo. Se los leo. Todas las cosas por él fueron hechas.
¿No le parece curioso? Por Él fueron hechas. Busque la Biblia de las Américas, busque la Nueva Versión Internacional y va a descubrir que ellos respetan la traducción y dicen, si en el versículo 3 la vamos a traducir como hacer, entonces acá en el versículo 17 también hay que traducirla de la misma manera. Así es que en esas otras versiones dice que la fe y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. En Él se fabrica la gracia, en Él se fabrica la verdad. No hay verdad fuera de Él, no hay gracia fuera de Él. La gracia y la verdad que nos alcanza a nosotros es Cristo. Es Cristo. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de gracia y verdad, no estamos hablando solamente de lo que Jesús es capaz de decir, sino de lo que Jesús es. Él en esencia es gracia de Dios para con nosotros. Él en esencia es verdad de Dios, la gracia y la verdad de Cristo. Aleluya. Esa gracia y esa verdad están íntimamente ligadas con el Antiguo Testamento. De hecho, cuando Juan utiliza esa expresión, la utiliza en una sola oración para decir, esto es la explicación de esto. La ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad del otro lado vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, vea esto desde este punto de vista y va a comprender por qué. Porque la gracia y la verdad son el cumplimiento de la ley. Cristo cumple la ley. Y aunque nosotros no la podemos cumplir, para ser salvos nos es regalada esa gracia del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor, usted recibe la gracia de Dios. Usted recibe igualmente la verdad de Dios. Gracia y verdad las recibimos en Cristo. Sigamos entendiendo esto. La gracia marcó el fin de las obras. ¿Qué significa eso? Pues significa que en el Antiguo Testamento la salvación, si de alguna manera habría de venir por obras, por buena conducta. ¿Cómo se perdonaban los pecados? Pues se sacrificaba un animalito, dependiendo de cuál fuera el pecado. En algunos casos eran cercados completos, la manada. Se sacrificaba un animal, se rociaba con sangre la víctima y finalmente pues se obtenía el perdón de los pecados. Por eso existía un altar del sacrificio. Allí tenía que haber derramamiento de sangre, porque el principio estaba establecido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay limpieza de pecados. Se requiere el sacrificio de un chivo expiatorio. Cuando decimos que la gracia marcó el fin de las obras, estamos diciendo que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario sustituyó, cumplió plenamente lo que aquellos animales no habían podido cumplir. Aquellos tenían que sacrificarse constantemente. Aún el sumo sacerdote una vez al año sacrificaba por él, por sus pecados, porque aquellos sacrificios, dice la carta a los Hebreos, no podían hacer perfecto a los hombres. Pero Cristo muere en la cruz del Calvario, no para perdonarnos un pecadillo, sino para hacernos perfectos, para hacernos limpios delante del Padre, permanentemente limpios.
La gracia en el Antiguo Testamento era solo sombra. De hecho, el Nuevo Testamento lo explica así, que aquello era sombra de lo que habría de venir. Aquellos corderos hablaban del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Aquellos sacrificios testificaban del Cristo que habría de morir en la cruz del Calvario. Allá lo que había era un simbolismo. Lo que sucedió en el Calvario es que la verdad de Dios acabó con el simbolismo del Antiguo Testamento. Ya no necesitamos el simbolismo porque hemos recibido la verdad, la realidad. Amén. La verdad entonces marca el fin de la tipología. La verdad marca el fin de las sombras. La verdad marca el fin de aquel antiguo pacto. Por eso hoy tenemos un nuevo pacto con mejores promesas, con mejor cordero, con mejor sacerdote, con mejor altar. Ya no pasamos una cortina para entrar al lugar santísimo, sino que a través de la carne de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso directo al cielo. Ese es el lugar santísimo. Entramos al cielo directamente. El Nuevo Testamento está lleno de esas comparaciones. Cuando Jesús es entrevistado sobre el tema del maná, Él explica que Él es el pan que descendió del cielo. Ustedes, los padres de ustedes, comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que come de este pan, Jesucristo, el que come de Cristo, tendrá vida para siempre. No morirá jamás. Aleluya, no verá muerte. Tiene vida eterna. Entonces aquel no era el verdadero pan del cielo. Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Sigue la tipología. Ellos veían un pan que caía del cielo, y ese pan que caía del cielo era una predicación de Dios. Yo les voy a enviar pan del cielo para que coman y no tengan hambre jamás. Los que han comido de ese pan pueden alabar al Señor, y lo alaban con fuerza. La gracia en el Antiguo Testamento, esa gracia era mirada como una pintura, como un cuadro, como una foto. En algún lugar está la realidad. No importa cuánto la foto se parezca a usted, y no importa cuánto la pintura se parezca, no es usted. Usted puede tener lindas fotos de sus hijos o de sus padres o de sus abuelos. Qué bonito. Usted la mira, qué delicia, pero no es. Usted lo puede besar, pero no le devuelven el beso. Sí. Entonces le falta algo. Y bueno, de repente se inventan fotos 3D, ¿sí? Hologramas que aparezca allí, y qué bonito, como el papá de Superman, y puede hablar con usted siglos más tarde, conversar. Allí está el holograma, y está en 3 dimensiones. Lo ve completito, pero igual no es el original. Aquello fue sombra de lo que habría de venir. Y nosotros tenemos el privilegio de haber nacido en esta época maravillosa, la de la gracia. En esta época maravillosa, la de la verdad. Aleluya. Así es que, si fueron hechas en Cristo,
estamos en el proceso de percibir la clara revelación. Permítame leer un poquito más a fin de dar algún otro detalle acerca de lo que estamos viendo en el día de hoy. Leo desde el versículo 14. Aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan, el apóstol, rescata en su evangelio una expresión de Juan el Bautista, donde Juan el Bautista, que nace 6 meses aproximadamente antes que Jesús, que inicia su ministerio antes que Jesús, que tenía discípulos antes que Jesús, entendiendo quién era el Cristo, quién era el que estaba delante de él, a quién había bautizado, habiendo oído la voz de Dios que habló acerca de ese, hace esta declaración: yo les dije que era uno que era antes que yo. Pero no es verdad, Juan, tú fuiste primero, él era antes que yo. Juan el Bautista estaba aludiendo a la eternidad de Cristo. Juan el Bautista está señalando que él todavía no había nacido, pero ya Jesucristo era desde la eternidad y hasta la eternidad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hay abundancia de gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, fueron hechas, fueron formadas, fueron presentadas por medio de Jesucristo. Y con este versículo terminamos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es poderoso. Usted debe decir: es poderoso. Lo que dice ese versículo 18 es que Jesús hizo, en teología diríamos, hizo la exégesis de Dios. La exégesis es la interpretación de la Biblia considerando las lenguas originales. ¿Cómo fue dicho esto en hebreo y cómo lo debemos entender al día de hoy? Lo que hizo Jesucristo al venir a la tierra fue poner en lenguaje terrenal la explicación de quién es el Dios Todopoderoso. Jesucristo vino a ser la parte visible, la expresión visible del Dios invisible, el Dios a quien nadie vio jamás, pero su Hijo Jesucristo se hizo hombre para que lo pudiésemos ver y lo pudiésemos palpar. Alguien debe alabar al Señor. La revelación que tenemos de Dios y que tenemos de la eternidad y que tenemos de la doctrina en el Antiguo Testamento es limitada. A Dios nadie le vio jamás. Eso no significa otra cosa, sino que con los ojos de este cuerpo nadie puede ver a Dios. Solo por la fe podemos percibir al Dios invisible. Solo por la fe, dígalo conmigo, solo por la fe. Solo por la fe podemos ver al Dios invisible. No hay otra forma de verlo. No hay otra forma de percibirlo.
Así es que el cristianismo es fundado por aquel único que vio a Dios. La pregunta es obvia. ¿Tiene sentido que alguien intente decirnos quién es Dios si no lo ha visto? ¿Tiene sentido que alguien nos enseñe quién es Dios si no lo entiende? ¿Tiene sentido que alguien nos diga quién es Dios si no tiene relación con Él? La plena revelación viene a través de Jesucristo. La plena revelación de Dios, la plena revelación del cielo, la plena revelación de la salvación nos llega a través de Cristo. Este versículo lo llama el unigénito Hijo. El unigénito Hijo. Solo para que se quiebre la cabeza. Algunos de los mejores manuscritos del Nuevo Testamento, algunos de los muy buenos manuscritos, ese versículo dice el unigénito Dios. El unigénito Dios. O sea, ese versículo en algunos de los manuscritos, no en todos, no dice hijo, sino Dios. Y se dio cuenta que en su Biblia está hijo con letra mayúscula. Y está con letra mayúscula porque no es un hijo, sino el Hijo de Dios. Aleluya. Esencia misma de Dios. Parte integral de la Trinidad. Usted debe darle gloria. Unigénito. Y luego dice, Él le ha dado a conocer. Él ha dado a conocer al Padre. Él, el que lo conoce. Él, el que es Hijo único. Él, al que han llamado en ese mismo capítulo el Verbo. Sí, el Verbo es expresión infinita. El Verbo es expresión exhaustiva. El verbo significa la explicación plena de quién es Él, la explicación de quién es Dios, la exégesis misma de Dios no nos llega a través de nadie, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenga cuidado, tenga una seria relación con Él, tenga una íntima relación con Él, porque fuera de Él nadie entiende a Dios. Jesucristo tiene la mente de Dios. Jesucristo comprende a Dios. A Él nos es presentado en el seno del Padre, procedente de allí, del seno mismo, de la intimidad. Nadie vivió esa intimidad con el Padre. Por lo tanto, ¿a quién hemos de escuchar? Interesante cómo en la revelación que tiene de Cristo los discípulos, en aquella expresión la palabra es a Él oíd. A Él oíd, escúchenlo a Él. ¿Cómo es que a través de los tiempos gente ha decidido a escuchar a otro? Escuchar a un gurú que ayunó unos cuantos días y se perdió en el desierto, en la confusión, o algún anacoreto, por no decir otra cosa, que se metió allá en una caverna, en alguna montaña, y allí tuvo una revelación. Yo prefiero escuchar al que descendió del cielo, al que dio la vida por mí, al Verbo encarnado, de forma tal que entonces Jesucristo es la traducción de Dios al lenguaje humano. Jesucristo es la traducción de Dios al lenguaje de los hombres. O conocemos a Dios a través de Cristo o no lo conocemos. O conocemos a Dios a través de su Hijo
o no lo hemos encontrado nunca. Le invito a orar. Esta palabra, este mensaje, debe provocar en nosotros una íntima y profunda reflexión. Esta palabra, este mensaje, debe provocar en nosotros no solamente una reflexión intelectual, pero una reflexión espiritual. Es como para que le digamos: yo quiero conocer a Dios a través de Cristo. Yo no quiero oír pamplinas de los que son capaces de escribir un tratado teológico. Yo quiero leer directamente la traducción de Dios a mi lenguaje. Cristo es esa traducción. Mirando a Cristo, conocemos a Dios. Mirando a Cristo, entendemos a Dios. Mirando a Cristo, experimentamos a Dios. En este instante, por favor, le suplico, no haga otra cosa que no sea decirle a Jesús: ayúdame a conocer al Padre. Ayúdame a entender tu camino, tus propósitos, tus razones. El Padre dijo acerca de Jesús: en Él tengo complacencia. Él me complace. Su vida, su conducta me agrada. Aquel que quiera complacer a Dios, aquel que quiera servir a Dios, tendrá que poner los ojos en Jesús, de quien el Padre dijo: Él me complace. Es para orar y decir: yo también quiero complacerte, Señor. Hablemos con Él y digámosle: que mis pensamientos sean gratos delante de ti. Que mis sentimientos sean gratos delante de ti. Que mis deseos, que mis sueños sean gratos delante de ti. Dígale que usted quiere agradarle, que usted quiere servirle. Dígale que usted quiere experimentarlo y conocerle. Gracias, Padre Dios, por concedernos en este día escuchar esta palabra. Hoy, día de bautismos, día en que celebraremos el nuevo nacimiento de algunos de nuestros hermanos, ya parte de la iglesia. Gracias, Señor, por poder participar de una celebración como esta. Gracias, Señor, por la vida de aquellos que te están conociendo, que te están experimentando. En el día de hoy, Padre Santo, en el día de hoy, Padre bueno, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por tu bondad. Gracias por esta experiencia. La experiencia de nacer de nuevo. Y la experiencia de conocerte. Señor, que este pueblo no te conozca simplemente de oídas, de distancia, de referencia, pero que te conozca de forma íntima y personal. Revélate a la intimidad del corazón, en el nombre de Jesús.